Bueno, hermano, vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, te damos una vez más por traernos aquí con bien. Gracias, Dios Padre eterno, porque tú nos proteges y tienes tus manos todopoderosas rodeando nuestras vidas, protegiéndonos. Señor, sabemos que tú tienes hasta una gracia común por aquellos que no te aman, Señor. Por los que te aborrecen, tú también tienes una gracia común. También a ellos proteges, también a ellos alimentas. También a ellos tú les demuestras un cierto tipo de amor, Señor, un cierto tipo de providencia. Te agradecemos, Señor, porque cuando nosotros estábamos en esa situación, mereciendo la muerte inmediata, Señor, tú tuviste paciencia con nosotros. Tú tuviste paciencia y llevó a que nosotros pudiéramos tener suficiente tiempo para arrepentirnos, Señor. Y no solo eso, sino que sabemos que ni siquiera pertenece a nosotros el arrepentimiento, sino que tú lo otorgas, Señor. Tú has hecho absolutamente todo en nuestras vidas. Nuestras vidas ni siquiera nos pertenecen, Señor. Tú eres dueño de todo. Te pedimos, Señor, que en este día nosotros estemos atentos a escuchar tu palabra. Seamos conformados a tu palabra, Señor. Que tú nos redargullas y obres en gran manera en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, nuestros oídos, que nosotros podamos escuchar lo que tú tienes preparado para nosotros y que sepamos y aprendamos cómo honrarte, Señor, cómo glorificarte y cómo ser sabios mayordomos de nuestras vidas. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. ¿Todos tienen lapicero? ¿Papelito? Levanten la mano. Bueno, el tema de este mes, ¿quién sabe qué es? La mayordomía. Entonces hoy vamos a hablar de lo que la Biblia enseña, qué es lo que significa la mayordomía o qué es lo que significa ser un mayordomo. Vamos a comenzar viendo la lectura de hoy, que es Génesis 39, del versículo 1 hasta el 9, que dice: llevando pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Qué es la mayordomía? Para entender qué es la mayordomía, tenemos que primero entender qué es un mayordomo. Pues un mayordomo, como el título de la prédica de hoy, es el responsable de todo, siendo dueño de nada. Entonces aquí vimos con José uno de los primeros ejemplos de la mayordomía. José fue un esclavo que fue hecho mayordomo sobre la casa de un oficial del faraón. Un esclavo
que fue puesto a cargo de absolutamente todo en la casa de un oficial, o sea, una persona de alto cargo allá en Egipto. No había mayor que él en la casa de este oficial. Pero dense cuenta que como esclavo, él era dueño de nada, y como mayordomo, era responsable de todo. Y quiso honrar a su maestro, o sea, al egipcio, a Potifar, y también quiso honrar a su Dios en su mayordomía. Noten que dice, bien importante, que Dios bendecía esa casa, la casa de Potifar. ¿Por qué creen que era esto? ¿Por qué creen que Dios bendecía la casa? Por José. Por José, pero ¿por qué por José? O sea, ¿en qué manera? ¿Por qué medios? Él alababa a Dios. Porque alababa a Dios. Él era, o sea, José trabajaba duro. José le ponía esmero, un esfuerzo enorme por honrar a Dios en su cargo como esclavo. Y entonces Dios bendecía todos los esfuerzos de José. Y tal fue la bendición que se notó de los impíos, que Jehová Dios bendecía a este hombre, que dijeron, bueno, hace sentido ponerlo a él a cargo de mis cosas, porque si lo bendice a él en esta manera, entonces yo seré bendecido por medio de la bendición que el Dios de él le da a él, y si él está a cargo de mis cosas, pues me va a ir bien. Entonces, José trabajaba duro, honraba a Dios, era honesto y era sabio en su manejo de ese hogar y de todos sus recursos. Entonces vemos que aún siendo esclavo, sabiendo José que él era descendiente ¿de quién? De Abraham, de Isaac, de Jacob. Él podría jactarse porque su familia había caminado con Dios, lo habían conocido cara a cara. Abraham entró en un pacto personal con Dios. Mi abuelo, mi bisabuelo, mi papá, todos caminaron con Dios. ¿Y qué hago yo siendo esclavo? No, esa no era la actitud de él. ¿Se dan cuenta? Entonces, imagínense a José siendo orgulloso, diciendo que él no nació para ser esclavo. ¿Qué hago yo aquí? Yo debería ser rey. No. Con ese linaje que él tenía, y siendo esclavo de un impío, vean la actitud de José. Y tomémoslo como ejemplo primero que todo. José, esclavo de un impío, siendo del linaje de personas que conocieron y caminaron con Dios, y para él no era mayor cosa ser un esclavo y de un impío. Él dice, aquí yo voy a honrar a Dios, Dios me puso aquí. Esa era la actitud de José. Entonces tomó la situación en que se encontraba y decidió honrar a Dios en esa misma situación. No permitió que la situación le afectara acá, su cerebro, su manera de pensar, su orgullo, sino que fue humilde y dijo, aquí me puso Dios, ¿qué voy a hacer yo? Esto es para la gloria y honra de Dios. Y ahí se esmeró, ahí puso su esfuerzo, ahí decidió honrar a Dios, y Dios bendecía sus esfuerzos. ¿Sí ven? Entonces, esa debe ser nuestra actitud siempre, cuando estemos obrando en cualquier manera. No decir, es que mi jefe es un impío, es que me trata muy mal. Y todos hemos estado ahí. Todo aquel que ha trabajado probablemente ha trabajado para un impío, y todos los que hemos trabajado sabemos lo que es tener a alguien que no honra a Dios sobre nosotros, en algún sentido o lo otro. ¿Y cómo nosotros actuamos? Tomamos el ejemplo de José diciendo, esto es para la gloria y la honra de Dios, y yo voy a hacer mi mejor esfuerzo, porque esto es para Dios, no para este señor impío, que ni siquiera honra a Dios, que aborrece a Dios. ¿Sí ven la actitud? Entonces vamos a desmenuzar el concepto de la mayordomía, el de ser un mayordomo. Empezando primero por el concepto de que el mayordomo es dueño de nada. Vayan apuntando los versículos, no los busquen, esto lo pueden buscar en su casa y hacen el estudio más a fondo. Pero por cuestión de tiempo lo voy a estar nada más leyendo yo, ustedes apuntan y escuchan nada más. Entonces, ¿a quién pertenece todo? Ageo 2:8.
Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Salmo 50 del 10 al 11. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Primera de Crónicas 29:14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Primera de Corintios 10:26. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿A quién pertenece todo? A Dios. Todo le pertenece a Dios. Hasta la tierra, toda bestia del bosque, todo en los collados, todo le pertenece a Dios. Deuteronomio 8:17. Y no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Hasta nuestras fuerzas le pertenecen a Dios. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cada ser humano le pertenece a Dios. Nuestra propia vida le pertenece a Dios. No hay nada que no le pertenezca a Dios. ¿Ustedes han escuchado la expresión entregar su vida a Cristo? ¿Acaso es nuestra para entregar? ¿A quién pertenece nuestra vida? ¿Cómo nosotros vamos a agarrar algo que le pertenece a otra persona y entregárselo a esa misma persona diciendo, te lo doy? Como que alguien venga, me robe a mí mis pertenencias y luego me viene y me dice, mira, te hice un regalo, y me las devuelva. Y luego se jacte. ¿Vieron todos el regalo que yo le hice? No existe eso de entregar su vida a Cristo. Lo que existe es soltar las riendas de su vida. Es otra cosa. Pero entregársela no existe. No es un concepto bíblico. Y esto más aún, eso de que nuestra vida nos pertenece a Dios, más aún aplica cuando somos salvos. Primera de Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿es el templo de nosotros? No. Y vean qué claro lo pone. No sois vuestros. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Mi cuerpo no me pertenece. Le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque he sido comprado por precio. De hecho, ¿cuál es el precio que pagó Jesús para comprarme? Marcos 14, 24. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Cuando nosotros hacemos la Santa Cena, es en recordatorio de eso mismo que dijo Jesús en ese mismo instante. Cuando tomamos del jugo de la vid, eso es en representación de la sangre de Jesús, que por muchos es derramada. Dense cuenta que no dice todos. Jesús no derramó su sangre por todos. ¿Por qué? Porque no todos van a entrar a la presencia de Dios. Si Jesús derrama su sangre por uno que no entre a la presencia de Dios, fue un sacrificio inútil. ¿Se imaginan qué ofensivo decir, mira Jesús, gracias por tu sangre, pero de ahí no fue suficiente? Porque mira, tú derramaste tu sangre por este y no entró. De hecho, tú dijiste que no muchos entrarán al cielo. Entonces, si derramaste tu sangre por todos, y toda esa manada de personas no entran al cielo, ¿qué hiciste, Jesús? ¿Ustedes se imaginan qué es decirle eso a Jesús?
tu sacrificio no fue suficiente. Jesús no derramó su sangre por todos, sino por muchos. Y por aquellos por quienes derramó su sangre, la derramó como precio. Como precio por su vida, como precio por su vida eterna, como precio por su cuerpo y como precio por sus deseos y su absolutamente todo. El que ha sido redimido por la sangre de Cristo, ha sido redimido por el sacrificio de Cristo y no se pertenece a sí mismo, y nada de lo que tiene, ni aun su vida, ni aun su aliento, ni aun la comida que come, ni aun su cuerpo mismo, le pertenece. Nada. ¿Cuál es otra palabra para alguien que no es dueño de nada, ni aun su vida, ni aun su cuerpo? ¿Cómo se le dice a alguien que es comprado? Un esclavo. Vemos que nosotros, siendo comprados, siendo no dueños de nada en nuestra vida, somos nada más que esclavos. Esclavos, comprados por precio. Y la Biblia nos presenta que hay dos maestros a los cuales podemos ser esclavos. Ya vimos los que son salvos por medio de Jesús, pagados, comprados por la sangre. Y Juan 8, 31 al 35. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Vieron lo que dijo Jesús? Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Con solo el primero. Con solo el primero. Usted, en el primer momento que pudo decidir, en el primer momento que se le dio la opción, decidió pecar. No hay ni uno, ni un solo que haya dicho: no, yo voy a honrar a Dios. No, es que no hay, por cuanto todos pecaron. Y Jesús dice que en ese mismo momento, con solo el primero, el que hace pecado, ya nos hicimos esclavos del pecado. 35. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Somos verdaderamente libres? Ezequiel 36, 26. Os daré, hasta el 27. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ustedes ya saben, si me han estado escuchando por un rato, ya saben que esto es uno de los versículos que a mí más me encanta. Esto es una promesa que fue dada por Dios 600 años antes de que viniera Jesús. Que Él nos iba a cambiar nuestro corazón. No es que nos iba a renovar el corazón. ¿Se dan cuenta? No dice: voy a arreglar tu corazoncito. No. Dice: te voy a dar un nuevo corazón. Porque el que tienes no sirve para nada. Es un corazón de piedra. No se mueve, no tiene vida. No sirve para nada. Está endurecido. Yo voy a darte un corazón nuevo, uno de carne, latiente, vivo, donde yo pondré mi vida, yo pondré mis deseos. Y si se dan cuenta que en la Biblia, cuando habla de corazón, no está hablando de pensamientos, está hablando de deseos. Porque bien Dios pudo haber dicho: y te daré un nuevo cerebro para que pienses mejor. No, Él dice un nuevo corazón. ¿Por qué corazón? Porque son los deseos que nos va a cambiar. No nuestros pensamientos. Los pensamientos, para todos los que hemos sido convertidos, sabemos que los pensamientos es la batalla número 1 del cristiano. ¿Verdad? ¿Quién dice amén a eso? Amén. ¿Sí, no?
Usted solo tiene que ver la tele, solo tiene que caminar a la par de uno de estos rótulos enormes y ya entran los pensamientos. En verano, ahí está, todos los ataques de los pensamientos, pero el corazón renovado, el nuevo corazón que Dios nos da, dice, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Y el cerebro dice, entonces el corazón dice, oye, no me gusta, ¿por qué piensas en eso? Entonces se dan cuenta que no es que nos va a limpiar los pensamientos, sino el corazón, los deseos van a ser completamente diferentes. Lo que yo antes amaba, ahora lo aborrezco, como decía Pablo. Pero la mente ahí está. Por eso es que Pablo nos dice que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. No dice renovados vuestros deseos, renovados el espíritu de vuestra mente. Entonces vemos varias cosas en Ezequiel 36, 26. Dice que Dios nos dará un nuevo corazón y nos dará un nuevo espíritu. Un nuevo espíritu. ¿Alguien sabe lo que significa espíritu en el Antiguo Testamento o en la Biblia? ¿Qué era el propósito del espíritu? La palabra espíritu en hebreo es ruach, que también es la misma palabra para viento. Cuando Dios le da vida a Adán, le dio un soplo de viento de su espíritu. Así dice. El espíritu en la Biblia significa la vida. La vida. ¿Qué significa que Dios nos da nueva vida? ¿Y por qué dice que, o sea, no dice nada más que nos va a dar un nuevo espíritu, sino que luego aclara y dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu? No es un espíritu nuevo ahí cualquiera, nuevecito, como el corazón, sino que nos va a poner dentro de nosotros su espíritu mismo. O sea, la vida mía es el Espíritu Santo de Dios. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo? Mas yo no vivo, sino Cristo en mí. Ya nosotros no vivimos. Ese espíritu que estaba muerto, podrido en pecados, ya no vive, sino el Espíritu Santo de Dios en nosotros es lo que vive. Pero ahí vemos otra cosa. Si ese corazón que Dios nos da y ese nuevo espíritu que Dios nos da le pertenecen a Él, ¿se dan cuenta que Él es dueño de nuestros deseos? Y hasta el espíritu que mora dentro de nosotros no es nuestro, sino de Él. Si Él es dueño de nuestros deseos no son nuestros. ¿Y cómo se le llama a alguien que no tiene la libertad de desear? ¿Cómo se llama al concepto de no tener la libertad de desear siquiera? Eso se llama no tener libre albedrío. ¿Sí sabían? Nosotros como cristianos no tenemos libre albedrío. Ese concepto yo no sé de dónde sale, pero no es un concepto bíblico. Y muchos usan Josué para decir, mira, escoge hoy a quién servirás. ¿Sí? ¿Y han leído ese capítulo? ¿Han leído todo lo que dice antes? Dios pasa, quién sabe cuántos versículos diciendo, yo he hecho, yo los redimí, yo los compré, yo hice esto, yo los protegí, yo. Escoge a ver a quién vas a servir. Era casi como irónico, como una bofetada decir escoge. ¿Acaso puedes escoger? Tú cuando eras esclavo y yo te saqué de Egipto, ¿vas a escoger? Él escogió. Él escogió sacar a Egipto, a sus hijos de Egipto, a su nación de Egipto. No ellos. De hecho, en el desierto ellos decían, mejor regresamos a Egipto a la esclavitud, porque ahí la teníamos mejor. Uy, ¿se imaginan a Moisés escuchar eso? Ese es el punto. Nosotros no tenemos libre albedrío. Cuando lo tuvimos, cuando Adán lo tuvo, y yo soy un firme creyente que todos fuimos dados, en un cierto sentido, libre albedrío, todos lo tuvimos. Pero ¿qué pasa con ese libre albedrío? Siendo descendientes de Adán,
tenemos ¿qué cosa? La naturaleza pecaminosa, la naturaleza carnal, la inclinación a hacer el mal. Y no hay quien se ha podido escapar de eso, por cuanto todos pecaron. ¿Quién tiene libre albedrío? Si vamos a decir que lo tuvimos, en la primera que tuvimos para escoger, Jesús dice que como ustedes pecaron, se hicieron esclavos del pecado. Digámosle que duró esto, el libre albedrío. Abrir y cerrar de ojos. En el momento que pudimos escoger, ya lo perdimos. ¿Tenemos libre albedrío? No. Pero yo soy firme creyente que sí lo tuvimos. Pero nos hicimos esclavos del pecado por decisión propia. Por decisión propia. Entonces, tiene que venir otro maestro y decir, yo te voy a comprar. Y él paga el precio. ¿Y cuánto le costó? Su sangre, su vida, la separación infinita de su Padre. Al Dios Padre eterno, santo, perfecto, 3 veces santo, infinitamente santo, le costó dar a su Hijo unigénito por una manada de sucios, pecadores, odiados, enemigos, ofensores en absolutamente todo, sucios en su boca para hablar, para pensar, para desear, para todo. Por ellos, el Dios Padre infinitamente santo sacrificó y molió a su propio Hijo, santo, perfecto, sin mancha. ¿Entienden el valor que nosotros tuvimos para un Dios santo? No lo hizo por nosotros, lo hizo por sí mismo, para su gloria. Y ha sido algo que por lo menos llevo pensando muchos años, y nada más recientemente voy empezando a entender por qué Dios creó todo. Si Él sabía, y más bien entendemos con Romanos 9, por ejemplo, que Dios lo estableció de esa manera. Dios estableció que el hombre cayera. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué Dios establece que el hombre caiga? Él es soberano. Bueno, para que podamos nosotros escoger. No, Él sabía. Él sabía que nadie lo iba a escoger. No era para que podamos escoger. Eso era lo que yo pensaba antes. Yo digo, bueno, Dios nos creó para que nosotros lo amáramos a Él y Él nos amara a nosotros. Y no es cierto. No tiene nada que ver con nosotros. Para los que estamos casados, sabemos que el amor incondicional no existe donde uno tiene un objeto de amor perfecto. Nuestro amor por Dios no es incondicional, porque Dios es perfecto. Pero si yo digo que amo a mi esposa, es un amor incondicional, porque ella no es perfecta, y ella me ofende a mí, y me hace daño. Cuando Dios crea al hombre, instituyó que el hombre cayera para que Él mostrara su amor incondicional, para que toda la creación viera que el amor de Dios no es condicional, que es un amor incondicional. Ese es el amor de Dios. Todo existe para la gloria de Dios, para que Dios se glorificara en amar a unos seres que solo supieron odiarlo, que son merecientes de su odio. Por eso a mí me da tanta furia esto del arminianismo. No nada más porque es una herejía ahí cualquiera, sino porque estamos diciendo, yo escogí a Dios. Y estamos tirando por la ventana absolutamente todo el propósito de la creación. Yo escogí a Dios. Yo escogí a Dios. Yo. Entonces, ¿para qué me creó Dios? ¿Para que yo lo escogiera a Él? ¿Acaso yo iba a escoger otra cosa que no fuera Dios? Sí, escogí el pecado. Y Dios lo sabía y lo instituyó de esa manera, para poder amarme a mí, para que Él fuera glorificado en ese amor incondicional por un pecador que merecía su odio, que merecía su justicia, y no.
¿Y saben lo que le costó a Dios mostrar su amor incondicional? Su Hijo. Ese es el Dios que describe la Biblia. No un Dios ahí cualquiera que nos deja corretear. Que dice, bueno, a ver si me escogen. Y Él está esperando ahí con los brazos cruzados. Miren, yo soy bueno, ¿verdad? Yo hago cosas buenas también, ¿verdad? Miren, yo hice todo. ¿Me escogen? Por favor. Por favor. ¿Y quiénes de nosotros no hemos creído eso también? ¿Quiénes no hemos creído que Dios está esperándonos? Yo lo creí. Yo no entendía. En mi ignorancia eso era lo que yo pensaba. Pero usted lee la Biblia y la estudia, se da cuenta, no. La salvación es por gracia, no por obras. Y escoger a Dios es una obra. ¿Cómo un ser esclavo del pecado puede escoger? El punto es que es un esclavo. No puede escoger. El pecado es el maestro, no el hombre. Ese es el punto. Si Dios es dueño de nuestros deseos, y hasta la vida misma, el espíritu mismo que mora dentro de nosotros le pertenece a Él, y nosotros no tenemos libre albedrío, nosotros somos esclavos. De hecho, Pedro, Santiago, Judas, Pablo, por ejemplo, en 2 de Pedro 1.1, en Santiago 1.1, Judas 1.1, Romanos 1.1, todos en sus salutaciones dijeron que ellos eran dulos de Cristo. La traducción es un poco débil para nosotros porque lo traduce como siervos, pero dulos no significa siervo. ¿Cuál es la palabra griega para siervo? ¿Alguien se acuerda? Diáconos. Eso es un siervo. Los diáconos, los que sirven en esta congregación, son diáconos, no son dulos. Mientras que Pedro, Santiago, Juan, Pablo, por ejemplo, eran dulos de Cristo. Eran esclavos de Cristo. Comprados por Cristo. Y para ellos no era problema decir, yo soy esclavo de Cristo. Se glorificaban en eso. Miren mi maestro. Miren el precio que Él pagó por mí. ¿Qué va a estar yo diciendo que soy hombre libre? Soy libre del pecado. De mi otro maestro que no me servía para nada. Y ahora soy esclavo de un maestro bueno que pagó grandemente un precio por mí. ¿Y saben qué es lo más bello de todo? Que Dios no dice, ok, comprados, ya, son míos. No, Él viene y dice, así, y también los voy a adoptar. Ahora no son esclavos nada más, sino hijos. Porque los esclavos no se quedan en la casa para siempre, así dice. Pero el hijo sí. Cuando Dios nos hace hijos, tenemos una aseguranza de que vamos a estar en su casa para siempre. Ahí vemos también otro concepto de esclavitud. Y nosotros no somos nada más dulos de Cristo. Somos hijos de Cristo. De Dios. Somos hijos. Y nosotros por eso tenemos plena seguranza. Como padres, los que son padres, saben, usted no echaría a su hijo de su casa. Hasta que no tenga 18 años y ahí todo lo demás, pero eso es por otra razón. Pero un hijo de 5 años usted no dice, fuera de aquí, te has portado mal. No, ya no estás bienvenido en mi casa. ¿Se imagina? Dios no va a hacer eso con nosotros. Dios no nos va a echar de su familia. Nos va a corregir, nos va a disciplinar, pero no nos va a echar de su familia. Nunca. Que no somos nada más esclavos, somos hijos. Entonces ahí vemos de nuevo, en resumen, los dos conceptos de esclavitud. Un esclavo del pecado y un esclavo de Jesús. El esclavo del pecado sirve al pecado. El esclavo de Jesús sirve a Jesús. Así de simple. Lucas 16, 10 al 13. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores. Lo leo de nuevo.
ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿De qué está hablando Jesús? No se puede servir a dos. ¿Por qué piensan que pueden servir el pecado y a Jesús? ¿De dónde sale esa idea? Pues no es bíblica. Jesús enseñó en contra de eso varias veces. No se puede servir al pecado y a Jesús. No se puede. Romanos 6:1 al 22, vamos a estar brincando. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Capítulo 5 habla puro gracia. Gracia, 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 salvos por gracia. Y él dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿En qué manera? ¿En qué manera? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, servidumbre. 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Servidumbre, obediencia. 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No se enseñoreará. Servidumbre de nuevo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿En qué manera? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? ¿Alguna vez se han preguntado por qué no dice Jesús aquí, sino que obediencia? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. ¿Por qué no dice Jesús? ¿No hace más sentido decir, no sabéis si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de Jesús para justicia? ¿Por qué no lo dice así? Medítenlo. ¿Por qué no dice Jesús? ¿Por qué dice obediencia? Pero regresando al punto es, si nosotros obedecemos al pecado, nos sometemos al pecado, nos hacemos esclavos del pecado. Porque ustedes saben que el concepto de esclavitud en el Antiguo Testamento era que alguien podía venir siendo libre, decir, yo quiero ser tu esclavo. Y firmaban el pacto, se hacía un arete, no sé cómo le dicen las diferentes traducciones, o sea, le hacían un aro por el oído, por la oreja, y eso demostraba que era esclavo de esa persona, por decisión propia. Ahora, una vez esclavo, tenía precio y ya no tenía libertad. Y para salirse de esclavitud tenía que pagar su libertad, tenía que pagar su propio precio. O alguien podía venir y comprarlo, pero ya era pertenencia, ya no podía decidir si se quedaba con él o con el otro. O sea, si usted decía, te amo tanto y me voy a hacer esclavo tuyo. Y entonces el maestro dice, ok, por cierto, ese quiere comprarte. Pero yo quiero... Tú eres esclavo. Y ya está, eres pertenencia. Pero era por decisión propia, pero ya no tenía libertad. ¿Sí ven? Entonces, cuando nos sometemos al pecado, ya no tenemos libertad, la perdemos. Pero ¿por qué dice obediencia para justicia? ¿Por qué? Porque nadie por decisión propia puede ser esclavo de Jesús, sino que tiene que venir Jesús y decir, yo te quiero comprar. ¿Se imaginan un esclavo de uno en esos tiempos viniéndole a otro y diciendo, yo quiero ser esclavo tuyo ahora? Se morirían de risa todos. Tú eres esclavo, tú no decides. Yo decido si quiero comprarte o no. Ese es el punto. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. En el versículo 20 decía, porque cuando erais esclavos del pecado,
erais libres acerca de la justicia. ¿Pero qué frutos tenían? El fin de ellas era muerte. ¿Cuál es el fruto de ser hechos siervos de Dios? La santificación. Ahí mismo dice. Y como fin, la vida eterna. No somos dueños de nuestros cuerpos, y una vez redimidos y comprados a precio de sangre, ya no servimos más al pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Si no me creen, lean Romanos 6 de nuevo y pongan atención. Usen una cosa visual. Pongan dos lugares, dos platos, y agarran una cuchara y le ponen en el plato derecho, dicen pecado, y en el plato izquierdo le ponen justicia o Dios o obediencia, y van moviendo el tenedor cada vez que cambia la cuchara o lo que sea, y se van a dar cuenta de lo que está hablando. Que cuando estamos en este plato servimos al maestro de ese plato, y cuando estamos en este plato servimos a ese maestro, pero no se puede a los dos. No se puede. Y ahí mismo dice, hemos muerto al pecado, no servimos más al pecado, no reina el pecado en nuestro cuerpo, obedezcan a Dios. El pecado no se enseñoreará. Y ahí sigue, el punto es, no se puede servir a dos maestros. Ese fue el fin de la crucifixión de nuestro cuerpo. O sea, la mayordomía de nuestras vidas y cuerpos. Yo no soy dueño, pero sí soy responsable. Soy mayordomo de mi cuerpo. Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. A fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Cuál es el fruto? Santificación, y como fin, la vida eterna. Somos de otro y debemos llevar frutos que reflejan eso. ¿Qué fruto? De nuevo, santificación, buenas obras, o sea, la administración de todo aquello sobre lo cual tenemos responsabilidad. No somos dueños de nada, ni de nuestra propia vida, pero entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Si no es mío, ustedes saben la actitud, ¿no? No es mío, ¿bien? No es mío. Ese es el hijo de otro, ¿bien? Eso no es mi carro, ¿bien? Allá hay el dueño. Pero eso no es la mayordomía es, eso no es mío, es de mi maestro. Y yo lo tengo que cuidar mejor aún que si fuera mío. Génesis 1, 27 al 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vean qué interesante. El segundo mandato de Dios, dado al ser humano, después de la creación, fue la mayordomía sobre la creación. La creación. Al hombre le fue dado mayordomía sobre algo que no tuvo nada que ver él. El último que vino se le puso a cargo de todo. Hay muchos que dicen, bueno, la creación fue hecha para que el hombre, fue hecha para el hombre, para que la disfrutemos. No. Porque no somos dueños de la tierra, no somos dueños de la creación. Dios es dueño de todo. Nosotros somos mayordomos. Tenemos que administrarlo. Pero vean, sobre la creación entera. ¿Qué significa eso? Pasamos al segundo punto. Dueño de nada. Segundo punto, responsable de todo. Vamos a hablar de la mayordomía sabia. Si somos responsables, mayordomos de toda la creación, bueno, aprendamos a hacerlo bien. La mayordomía básicamente es el servicio de la administración de bienes ajenos. Si quieren lo apuntan. Es básicamente, la mayordomía es básicamente el servicio de la administración de bienes ajenos, o sea, cosas que no nos pertenecen.
Y en el contexto cristiano, la administración de cosas que le pertenecen a Dios. Primeramente, nuestras vidas y todo lo que hacemos con ella. Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ahorita vamos a ver las parábolas de Jesús, donde se les daba a los siervos unas cosas, se iba el maestro y cuando regresaba decía, a ver, hora de las cuentas. Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. ¿A quién? A Dios. ¿Qué debemos hacer entonces con los recursos que Dios nos da? Dinero, tiempo, lo que sea. Proverbios 3:9, honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra a Dios. De hecho dice Jehová. Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Con diligencia, sin pereza, con fervor de espíritu. Así debemos administrar. Efesios 5:15 al 16, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hay que aprovechar bien el tiempo. Y nos dice que la razón de eso es porque los días son malos. O sea, ¿en qué sentido administrar bien el tiempo? Bueno, pues ¿para qué? Para evangelismo, el estudio de la Biblia, para comunión con los hermanos. Sí, eso es parte de lo que tenemos que hacer como cristianos. Estar en comunión unos con otros. No es nada más ir a estudiar la Biblia. Porque muchos dicen, no, yo no necesito ir a la iglesia es una invención humana, es una institución de hombres y bla, bla, bla. Yo puedo ver prédicas en internet. Me gusta mucho Paul Washer y Piper y el otro, y entonces... Y creen que con eso es suficiente, que con leer y estudiar un poquito la Biblia, ya está. No. La comunión con los hermanos es sumamente necesaria. Hebreos 10:25. Muy necesaria. ¿Cómo nosotros administramos nuestro tiempo? ¿Cuánto tiempo le entregamos a Dios en evangelismo? En estudio bíblico, en comunión con los hermanos. Si usted no pasa tiempo con los hermanos en Cristo, más que la media hora que pasa en la iglesia, y la horita que está ahí sentado, ¿qué es eso? ¿Cómo estamos administrando ese tiempo? Y no estudian la Biblia porque, bueno, no tengo tiempo. Pero no solo el recurso de tiempo, sino nuestra familia también. Primera de Timoteo 5:8. El que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Obviamente está hablando de proveer comida, dinero, techo, seguridad. Pero ¿saben qué? No es solo eso. Es también tiempo. El que no provee tiempo para pasarlo con su familia es peor que un incrédulo. ¿Por qué? Porque por lo menos el incrédulo está ahí. ¿Dónde está el padre de familia? ¿Los hijos conocen a su papá? ¿Qué es peor que un padre ausente? Entonces, no es solo proveer comida, ropa, dinero, sino también tiempo. De hecho, dicen que en esta generación, por lo menos en nuestras generaciones, el tiempo es el recurso más valioso. ¿Cómo ustedes administran eso? Dicen que el tiempo vale más que el dinero. ¿Por qué? Porque todos tenemos la misma cantidad de tiempo. Yo tengo igual de horas por día que Bill Gates. Igual. Él por todo su dinero no puede ganarse una hora más. Por eso es el recurso más limitado que tenemos, no el dinero. ¿Cómo nosotros manejamos ese recurso para Dios, para la gloria y honra de Dios? ¿Cómo lo usamos? ¿Para pasarlo en lo nuestro, encerrados allá? ¿En el negocio? ¿O con nuestra familia? Si Dios quisiera un padre que nada más provee dinero
Para eso le hubiera dado de padre un cajero automático. Aprieta el botón, tiene dinero, puede comer, puede tener ropa. Pero no, más bien nos dio un padre físico para que podamos darle un abrazo, para que podamos sentarnos ahí juntos, compartir. ¿Cómo son ustedes con el recurso del tiempo? Lucas 14, 12 al 14. Dijo también al que había convidado. Para los que no son peruanos, convidado significa invitar. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. No invites a tus amigos, a tus familiares, para que no seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entregarle a los que no pueden recompensarnos, en los que no tienen nada que ofrecernos. Qué fácil es invitar a alguien que tiene dinero, para que luego, cuando nos inviten, uno come aún más rico de lo que uno comió. Qué fácil es tratar bien a los que tienen para devolvernos. A los que son personas que tratan bien a otros, qué fácil es tratar a ellos bien. Pero a los que nos tratan mal, los que no nos pueden recompensar con un buen trato, ¿cómo los tratamos? Y si ven que el punto es que nosotros seremos recompensados en la resurrección de los justos, no en esta vida. Dios no dice, trátalos bien, porque entonces yo te daré más para que tengas una casita aún mejor. No, ahí vamos a seguir viviendo en la casa de piso de barro. Sino que en la resurrección Dios nos recompensará. Hechos 20 al 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pregunta, cuando ustedes dan sus diezmos y ofrendas, ¿lo dan con la esperanza de recibir algo a cambio? ¿Su semillita? Para ver si Dios me prospera un poco más. ¿Con qué propósito dan? ¿O lo dan porque piensan que la iglesia es un mendigo? ¿O lo dan porque piensan, yo me ocupo de esta iglesia? Para jactarse de lo que ha hecho, si no a otros a sí mismo. Esa iglesia sigue corriendo porque yo doy mi diezmo. Por favor. ¿Lo dan con la esperanza de ser recompensados en esta vida? Yo doy porque a mí me enseñaron que si yo doy, yo también recibiré. Y más bien, si doy más, recibo más. Y si doy aún más, recibiré aún más. ¿Cómo se llama eso? ¿Mandato? No, ¿cómo se llama? Querer más y querer más y querer más y querer más. Avaricia. Avaricia. ¿Y qué es avaricia según la Biblia? Idolatría. ¿Y dónde van los idólatras? Al infierno. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego. ¿Qué hacemos entonces con los talentos que Dios nos da? Mateo 25, 14 al 30. Es un poco largo, voy a tratar de leerlo un poco rápido, entonces pongan bastante atención. Mateo 25, 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Vio? Vino a pedirle cuentas, como va a hacer Dios con nosotros. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor,
5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ello. ¿De quién eran los talentos? ¿De quién eran los talentos? Del Señor, del maestro, ¿no? Entonces le dio los talentos a este siervo y el siervo fue y ganó otros 5 para entregarle los 10 al maestro. Lo invirtió sabiamente, un dinero que ni siquiera era de él, y le ganó el doble, del 5 al 5. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Imagínense qué bonito que le diga a su señor eso. Siervo bueno y fiel. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. No lo perdió, lo escondió, lo puso en un lugar seguro para que cuando regresara él pudiera devolvérselo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, oigan, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero él no perdió el dinero. Vean cómo lo castiga. No perdió el dinero, simplemente no lo invirtió, ni siquiera de la manera más simple, sino que nada más lo guardó, porque tuvo miedo. Y vean qué feo como le dijo el siervo al Señor: tú siembras, tú recoges donde no siembras. ¿Se imaginan qué feo? ¿Qué altivez? Bueno, y es esa nuestra actitud, que Dios nos da y nos espera a nosotros que hagamos cosas, y luego nosotros no hacemos nada, porque decimos: bueno, Dios, ¿qué quiere? ¿Recoger donde no sembró? ¿Se imaginan? Y para los que tenemos esa actitud, vendrá, ¿qué dice? Lloro y crujir de dientes. Ven que aunque era un siervo inútil, aún así era siervo. Ahora imagínense cuánto peor es ni siquiera ser siervo, sino nada más un inútil. Ni siquiera siervo, sino nada más meramente inútil. Lucas 17, 7 al 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Dense cuenta, eso es Jesús está hablando. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Ven el paralelo? Jesús nos dice que cuando nosotros hayamos hecho lo que la palabra pide que hagamos, ¿y quién puede decir que hace eso? ¿Quién puede honestamente decir que ha hecho lo que Dios le ha pedido? Y Jesús dice que cuando hayamos hecho, ahí podremos decir que somos siervos inútiles, que hemos hecho solo lo que se nos pidió. O sea, en esta parábola, en esta explicación que hizo Jesús, en esta enseñanza, él dice que ellos cumplieron, que el siervo cumplió, y aún así es un inútil. ¿Por qué? Porque no hizo nada más que cumplir. ¿Cómo será el trato
para el que ni siquiera cumple. Con cumplir somos inútiles. Y si ni siquiera cumplimos, uy, ¿se imaginan? Si nosotros no sobrepasamos lo que se nos ha pedido y hacemos aún más de lo que se nos pide, somos meramente siervos inútiles. Y si ni siquiera podemos hacer lo que se nos ha pedido, ¿qué somos? Entramos a hablar de lo que es la mala mayordomía. No es solo despilfarrar los recursos que Dios nos da, que le pertenecen a Él, sino también de no hacer nada con ellos, de no salirse de su área de comodidad, por ejemplo, de no devolvérselo a Dios con interés. Porque si no podemos hacer ni lo mínimo que Dios nos pide, es mala mayordomía. Pero de hecho también es mala mayordomía hacer nada más lo que se nos pide. Ustedes saben que hasta entre los impíos, hasta en el mundo, el que hace más de lo que se le espera, esos son los que avanzan. Porque el jefe le dice, haz esto, pum, va y lo hace. Y regresa el jefe y lo ve aquí. ¿Y pues qué haces? No, ya terminé lo que me pediste. Ajá. ¿Y qué más? No, Dey, solo me dijiste de hacer eso, entonces eso es lo que hice. Siervo inútil. Pero ese mismo jefe va y se encuentra el cubículo de la par y dice, ¿y qué haces? Ah, no, como terminé temprano lo que me dijiste, entonces pasé a hacer otra cosa que había falta de hacer, y cuando terminé eso le pregunté a otro si necesitaba ayuda, entonces ahora lo estoy ayudando. ¡Wow! Ya le puso los ojos. ¿A quién creen que va a ir el ascenso? En el momento de dar promociones, ¿quién creen que va a recibirlo? El que hizo más. Y el siervo inútil, que solo hizo lo que se le esperaba, ese fijo es el primero que reclama, porque a mí nunca me dan ascenso. ¡Qué injusticia! Yo hago todo lo que se me pide. ¿Y mi ascenso? Exactamente. ¿Por qué creemos que eso, en las ganancias injustas, como dice Jesús, cómo creen que eso es diferente a las ganancias justas que dice Jesús, que son para el reino de Dios? Si ni siquiera en el mundo podemos nosotros honrar a Dios y hacer más de lo que se nos espera, ¿y para Dios? ¿Cuál es la actitud? 2 Corintios 9:6, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esto va a los hijos, como nosotros sembramos en nuestro estudio de la palabra de Dios, en nuestro liderazgo, en nuestro tiempo, en nuestros recursos, en todo. El dominguero que pasa sentadote y no hace nada con los dones de Dios, porque piensen, hasta el más inútil de los más inútiles, hasta el que está sentado ahí y dice, bueno, yo no tengo ni educación, ni dinero, ni nada, Dios les da unos dones tan bellos, porque la Biblia dice que al necio Dios usa, ¿para qué? Para avergonzar al sabio. Porque pasan todos desfilándose con sus títulos y con todo lo que hacen y con su dinero y con su esto, y pasa uno, tal vez hasta que ni sabe leer, y está más entregado a las cosas del Señor que el otro. ¿Por qué? Porque pasa uno sentado en una oficina haciendo y haciendo y haciendo, inútil. Y Dios le da un don tan bello al otro. Entonces no hay excusas. No hay excusas. No que yo soy tonto, no que yo soy esto, no que yo estoy muy ocupado, no que yo no. No hay excusas para Dios. Dios nos da a todos, de acuerdo a su buena voluntad, nos da un don. ¿Y qué hacemos nosotros con esos dones? El que siembra escasamente, recoge escasamente. Y el que siembra generosamente para Dios, también recoge generosamente para Dios. El dominguero que pasa sentadote y no hace nada para los dones, para Dios, con los dones que Dios le ha hecho, ¿cómo cree que está honrando a Dios? ¿En serio piensa que en el día temible del Señor, su maestro le llamará y le dirá, oh, siervo bueno y fiel? No. Sino que más bien lo lanzará ¿a dónde? Afuera, donde hay llanto y crujir de dientes.
porque nunca fue siervo. No era ni siquiera inútil. Ni siquiera un siervo inútil fue, sino peor que eso, porque no hizo nada con lo que Dios le dio. Y se dan cuenta que la mala mayordomía, escuchen, la mala mayordomía es robar a Dios. Es robar, porque lo que Dios se merece, no se lo estamos entregando. Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué momento hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ofrendas son cualquier cosa que ofrecemos a Dios por sobre el pequeño 10% que nos pide de vuelta. Pero no estamos hablando de dinero. No. Estamos hablando de tiempo, comida, esfuerzo, amor. ¿Cuántos talentos de amor nos dio Dios a nosotros? ¿Cómo nosotros estamos diezmando nuestro amor? Y por sobre eso, ¿cómo nosotros estamos ofrendando nuestro amor? ¿Ustedes aman sacrificialmente? Al que tiene necesidad, al necesitado, ¿cómo ustedes lo tratan? ¿Cómo? ¿Cómo ustedes están ofrendando en amor a Dios? ¿A cuántos de ustedes no tratan injustamente? Hasta en esta congregación, mira, uno no es tonto. Más como pastores, aquí nosotros estamos viendo siempre cómo es el trato entre hermanos. Bueno, entre hermanos, con comillas. Qué injusticia, qué falta de amor, qué desdeño. Wow, ustedes vieran esa cosa. ¿Dónde está el amor? El amor que Dios tuvo hasta por los pecadores, hasta por los que se van a ir al infierno. Dios tuvo un cierto tipo de amor, la gracia común. Y cómo esa gente le entregó a Dios su diezmo de amor. Los que en vida pudieron disfrutar de la creación de Dios, que es para su gloria. Los que tenían dinero y se fueron a viajar y conocieron cosas bellísimas de la creación de Dios. Y nunca honraron al Dios que lo creó, que les dio ese dinero, que les dio esa oportunidad. El amor de Dios, ¿cómo lo estamos nosotros devolviendo, diezmando, ofrendando? ¿Por qué hay un trato tan malo? ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia sobre los que no tienen amor? No conocen a Dios. ¿Por qué no? Porque Dios es amor. Así de simple. Así de simple. Si no tienen amor, no conocen a Dios porque Dios es amor. ¿Y dónde están reflejando ese amor que Dios tiene? Ese amor infinito que Dios es. El diezmo no se trata de esto. No es dinero. Es todo. Absolutamente todo. Nuestro tiempo. ¿Cómo estamos diezmando nuestro tiempo? ¿Le damos hora y media a Dios por semana? De 7 días, de 24 horas cada uno. Y le entregamos hora y media. ¿Cómo es eso? ¿Cómo usamos los recursos que Dios nos ha dado? Nuestros cuerpos, el templo de Dios. ¿Cómo nosotros cuidamos nuestra salud? Ustedes saben que nuestro cuerpo, nuestra vida es un recurso también. Y no nos pertenece. Le pertenece a Dios. Criticamos a los que fuman, pero luego ingerimos cosas que sabemos que nos hacen daño, que nos enferman, que nos carcomen por dentro, que nos hacen enfermos. ¿Por qué es tan fácil criticar a aquellos que vemos? Míralo, fumador. Sí. ¿Y luego qué comiste tú para la cena ayer? Mejor ni pregunto. Y ustedes saben que eso deshonra a Dios, porque este cuerpo no me pertenece a mí, sino le pertenece a Dios. Yo voy a entrar al templo de Dios y lo voy a ensuciar y lo voy a llenar de cosas podridas y voy a romper los muros haciéndole boberías y le voy a poner grafiti por todos lados.
Si no entienden que nuestro cuerpo no nos pertenece y no lo tratan como ustedes tratarían una iglesia, por ejemplo, si es que tienen respeto por una iglesia, o escojan cualquier otra cosa externa por la cual ustedes sí tendrían respeto. Si ustedes no lo tratan como si eso perteneciera a Dios, no están honrando a Dios en su cuerpo, el templo del Espíritu Santo. ¿Qué diferencia hay entre el fumador y el que no cuida su cuerpo? De otras maneras, ¿qué diferencia hay? Romanos 12, 19 al 20. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ya lo hemos dicho antes, pero ¿sabían que la venganza es robo? La venganza le pertenece a Dios. Usted se saca la venganza y le ha robado a Dios. ¿Y cuántos no dicen que es rico sacarme el clavo con ese que me hizo esta cosa? Y Dios dice: no, la venganza es mía. Tú me quitas algo que me pertenece y eso es robo, robo a Dios. Y vean que está hablando de venganza. Ahora vean el próximo versículo lo que dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, oigan, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Entre mejor ustedes traten a sus enemigos, más será la ira de Dios contra ese enemigo. ¿Por qué? Porque aún viendo su enemigo, el amor que ustedes tienen por él, el amor sacrificial, y no se arrepienten, ¿qué creen que merecen? Exactamente. Dios se enfurece cada vez más en contra del malo que recibe un bien. Y no le hacemos el bien, como dicen los budistas: hacemos un mal para que aumente el mal, entonces por eso hago más mal, para que aumente también el bien. No, sino que lo hacemos para la gloria de Dios, demostrarle amor sacrificial. ¿Por qué? Porque por medio de ese amor, la persona va a ser humillada y se va a arrepentir. Pero mientras no se arrepienta, las ascuas de fuego, los carbones calientes, van amontonándose. ¿Y qué hace uno cuando son demasiadas ascuas de fuego? Bueno, una de dos cosas: o se las quita y se arrepiente, o es consumido por el fuego. ¿Cómo tratamos a nuestros enemigos? Ni siquiera estamos hablando de amigos. ¿Cómo tratamos a nuestros enemigos? ¿Qué espera Dios? ¿Cuál fue el ejemplo que Dios puso de cómo Él amó a sus enemigos? Nosotros. Él dio a su Hijo por sus enemigos, sacrificialmente, literalmente, hasta la vida, hasta la muerte, perdón. ¿Quién hace eso? ¿Quién alimenta a sus enemigos? ¿Y por qué no? Tal vez Mateo 16, 19 al 21 nos da una razón, una pista. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está mi tesoro? ¿Es en el cielo? Pues aquí. ¿Dónde está mi corazón? Si mi tesoro fuera en el cielo, ¿cómo yo voy a tratar? ¿O cómo mi corazón va a tratar a mi enemigo? Exactamente, con amor sacrificial. Ese es el punto. Es que si ven que todo lo que enseñaba Jesús no era nada más una cosa meramente en un solo nivel, sino que todo lo que enseñaba era un nivel espiritual también. No era nada más diezmos de dinero, es diezmo de su tiempo, de su amor. ¿Por qué Juan pasa todo un capítulo, toda una carta entera, primera de Juan, hablando del amor y del pecado? Amor, pecado, amor, pecado, amor, pecado. ¿Por qué? Porque están entrelazados perfectamente. Donde no hay amor hay pecado. Donde hay sobreabundancia de pecado es porque no hay amor. Ese es el punto. Ese es el punto. Si ustedes no aman como Dios ama, ¿qué pueden esperar de sus vidas? ¿Cuál es el testimonio que piensan que están dando? No es amor. Y donde no está el amor de Dios es porque no está Dios. Porque Dios es amor. Lucas 18, 22 al 23. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo.
y ven, sígueme. Entonces él, el hombre rico, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde estaba el tesoro? Él le dijo a Jesús, mira Jesús, yo cumplí todos los mandamientos desde mi juventud, de hecho. No hay falta en mí. Dice Jesús, oh, wow, muy bien. Bueno, entonces vende todo y sígueme. ¿Tengo que? Y vieron qué interesante, no lo leímos ahorita, pero cuando este muchacho le pregunta a Jesús, o yo digo muchacho, tal vez era un señor, este hombre rico, cuando le dice eso a Jesús, he hecho todo esto, ¿qué puedo hacer? Dice que Jesús y Jesús le amó. Jesús no le dijo esto en enojo, ni en un juicio severo, por decirlo como hace con sus enemigos, sino lo hizo en amor. En amor le dijo la verdad. ¿Y qué fue lo que Jesús le enseñó a este muchacho o a este señor? Bueno, le demostró que sus bienes, que él pensaba que eran de él, que él lo estaba tratando como si fueran de él. Y cuando el dueño del oro y la plata le dijo, déjalo, se puso triste. Él estaba guardando para sí mismo lo que Dios le había dado en vez de administrarlo honrosamente. ¿Y cómo se llama eso? Idolatría. Estaba idolatrando su dinero. Jesús le demostró a este hombre rico su idolatría. Pero de nuevo, no se trata nada más de ricos, de dinero, el amor. Podemos cometer idolatría en falta de amor. Y como Jesús ya había enseñado en Lucas 14:33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque si no renunciamos a todo, es idolatría. Y no podemos ser idólatras y cristianos. No podemos ser discípulos. ¿Por qué? Porque los idólatras no heredarán el reino de Dios. Lucas 18:24 al 27. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. ¿Cuál es el punto que vemos aquí? Esta gente se dio cuenta que ellos no podían soltar su idolatría. No tenían unos ídolos físicos, unos dioses falsos, de madera. No, ellos tenían otros ídolos. Se dieron cuenta que era imposible que ellos dejaran sus ídolos. Pongan mucha atención porque esto es sumamente clave. Se dieron cuenta que ellos no podían dejar su idolatría. No podían, era imposible. ¿Quién pues puede ser salvo? ¿Y qué responde Jesús? Lo que es imposible para los hombres, Jesús reconoció que era imposible. Pero vean lo que dice, es posible para Dios. No podemos dejar nuestra idolatría, pero sí es posible que Dios venga y nos quite nuestra idolatría. ¿Se imaginan qué bonito? Lo que fue imposible para nosotros por nuestros propios medios, por quién sabe cuántos años que estuvimos tratando de quitarnos la idolatría, de seguir a Dios por nuestros propios medios, y dijimos, no, es que no puedo, es imposible. Jesús dice, exacto, pero lo que es imposible para ti, es posible para Dios. Mira, te enseño cómo. Y Él lo hace, y Él saca todos nuestros ídolos. ¿Qué dice Primera de Juan en cuanto a qué hace Jesús cuando nos salva? Nos limpia de, ¿se acuerdan? Nos limpia de toda maldad. ¿Cuánta maldad? Toda maldad. Empezando con nuestros ídolos. Dios nos deja las cosas a medias. El que empieza la buena obra en nosotros, la llevará a perfección. Pero si ven que es un proceso. Dios va quitando, va quitando, va quitando, va quitando. Algunos los quita de un solo. Y otras toman años de años. Y otras quedan ahí para siempre. Bueno, para siempre en el sentido de hasta que nos morimos. Y en el día de la gloria nos quita absolutamente todo. Y ahí sí somos perfectos, pero no antes. ¿Por qué? Para que veamos su mano constantemente cambiando, cambiando, haciendo, perfeccionando, quitando impurezas, quitando impurezas.
pero no podemos ser idólatras. Para concluir, vamos a ver que debemos estar siempre velando, administrando bien nuestra vida, nuestro testimonio en todo momento. Lucas 12 del 35 al 48, brincando por ahí. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. 40. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. 42. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? El mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a su tiempo les dé su ración. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así, o sea, en vela por su Señor. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Lo leo de nuevo, este es el 47. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado a poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Sí vieron? Se dijeron siervos y aún así obraron conforme a su propia voluntad y no le dieron a su maestro. Y no de acuerdo a la de su maestro. Y son dignos de mayor castigo que los que nunca fueron y dijeron, ni siquiera dijeron que eran. Si decimos que somos cristianos, decimos que Jesús es nuestro maestro, la responsabilidad de repente brinca. Y teniendo la Biblia, sabemos la voluntad de Dios. Y un ateo, que ni le importa, ni lo estudia, ni le hace para ningún lado, los dos tienen la misma responsabilidad de seguirla. La misma responsabilidad de seguirla, pero el cristiano que la sabe, su castigo será mayor cuando no la cumple. Entonces, ¿cómo debemos usar nuestros cuerpos? Ya para resumir todo, ¿cómo debemos usar nuestros cuerpos, nuestra vida, todo lo que Dios nos ha dado? ¿Para qué? Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Primera de Corintios 10:31, también uno de mis versículos que más me gustan. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, todos, Para la gloria de Dios. para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. ¿Cómo estamos usando los recursos que Dios nos dio? Nuestra vida. ¿Lo estamos haciendo todo, usando todo para la gloria de Dios? El tiempo que nos ha dado, ¿cómo lo distribuimos? ¿En qué se consume ese tiempo? ¿En el estudio de la palabra? ¿En conocer al Dios que nos salvó? ¿O en qué? ¿Nos molestamos cuando la prédica dura media hora más de lo que queríamos que durara? ¿Como si Dios nos hubiera robado media hora? No, ni Dios. Como si el predicador nos hubiera robado media hora. Tener que estar ahí sentado escuchando media hora más de palabra de Dios de lo que yo hubiera pasado esta semana. Casi 50% más de lo que hubiera escuchado de la palabra de Dios. ¿Se imaginan? ¿Esa es la actitud que tenemos? ¿Qué tipo de actitud es esa? ¿Acaso Dios no nos dio la semana entera? ¿Qué es media hora más? Pero todo lo demás, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos el lunes, el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado? ¿Cómo usamos esos días? ¿Para qué? ¿Cómo invertimos el tiempo? ¿Lo pasamos en familia? ¿Ministrando lo que Dios nos dio?
Lo pasamos encerrados, quién sabe a dónde. Trabajando como si no hubiera sido Dios el que nos dio el trabajo. Sin conocer nada de nada, sin estudiar nada de nada, sin estar en comunión los unos con los otros, como Dios manda. Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dense cuenta como lo dice el autor de Eclesiastés. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Sí, porque nosotros distribuimos el tiempo de acuerdo a nuestro corazón. Lo que yo quiero estar haciendo, eso es lo que voy a estar haciendo. Y así distribuyo mi tiempo. A eso sí le doy tiempo. A eso, para eso sí hay una hora. ¿Y para lo demás? Todo lo demás que Dios pide de nosotros. No tengo tiempo, nunca es ni será excusa para no estudiar y conocer más a nuestro Creador y Dios, el dueño del tiempo y de la creación y de nuestra vida misma. No tengo tiempo, entre comillas, nunca va a ser excusa. 2 Corintios 5, 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Si se han preguntado qué significa este pasaje de el ministerio de la reconciliación, significa el ministerio de la reconciliación con Dios. Traducido, evangelismo, discipulado, la prédica de la palabra. Buscar la reconciliación del pecador con el Dios al que ofendió. Y vean cómo dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Cómo nosotros debemos ministrar ese ministerio? Como rogándole al pecador, rogándole, como si fuera Dios mismo rogándole que se reconcilie con él. Así debemos hacer el evangelismo, la prédica de la palabra. No tengo tiempo, nunca es ni será excusa para no compartir con toda criatura lo que el Redentor hizo por nosotros, si en efecto es que lo hizo. Si Él no me redimió, no soy esclavo de Él, y Él no es mi maestro. Entonces, ¿qué voy a compartir? Pero si Él me redimió, y yo sabiendo lo que le costó redimirme a mí, su enemigo, Él muriendo en una cruz, recibiendo el castigo de su Padre, muriendo separado de su Padre, y resucitando al tercer día para vencer la muerte, para vencer la condenación del pecado para aquellos sus enemigos. Yo entendiendo eso, tengo que proclamar, como si Dios estuviera por medio de mí rogándole a esos pecadores. Vemos la mayordomía de nuevo en el liderazgo. Tito 1:7 nos dice que porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, o sea, violento, no codicioso de ganancias deshonestas. 1 Corintios 4:1 de nuevo. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores, los mayordomos, que cada uno sea hallado fiel. 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué don les ha dado Dios? ¿Cómo lo están administrando? Nuestras vidas y todo lo que hacemos con ella, nuestra santidad, nuestro testimonio, nuestro servicio, todos nuestros recursos, nuestro amor. ¿Cómo lo estamos administrando? Recuerden, Romanos 14:12, de manera que cada uno de vosotros dará a Dios cuenta de sí. Deuteronomio 24:16, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres.
Cada uno morirá por su pecado. La responsabilidad es nuestra. Nuestro pecado es nuestra responsabilidad. Yo no voy a morir por el pecado de otro. Voy a morir por mi pecado, por cuanto todos pecaron. Nuestra es la responsabilidad. ¿Y qué dice Jesús? Lucas 13:3, os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Tenemos que arrepentirnos, que significa desechar todos los ídolos que teníamos, desechar todo el pecado, dejar de servir al pecado. Si tenemos otro maestro, ¿cómo vamos a decir que servimos a los dos? O que hay una herejía enorme que dice que usted puede ser salvo, pero Jesús no es su Señor. Él es su Salvador, pero no su Señor. ¿Se imaginan? ¿Sirven al pecado, pero son salvos? Jesús dijo que eso no es posible. Arrepiéntanse. Dejen atrás todo lo que no sirve para nada. Si están sirviendo al pecado, ¿por qué creen que es? No pueden servir a dos maestros. Hoy es el día de salvación. Ahora, dice el versículo, ahora es el día de salvación. Todos tendremos que rendirle cuentas al maestro que nos dio nuestros talentos. Si no lo han estado honrando con todo, haciendo todo para su gloria y haciendo esos talentos fructificar, reconcíliense con Dios. Reconcíliense. Reconcíliense con Dios y arrepiéntense. Clamen ante Él por salvación. Señor, sálvame. Quiero que tú seas mi maestro, pero como esclavo, no soy yo quien decide, sino tú tienes que venir y pagar mi precio y rescatarme. Y hay una promesa en la Biblia que dice que cuando nosotros clamemos ante Él en el día de nuestro peligro, Él vendrá y Él nos rescatará y nosotros le glorificaremos. Administren bien lo que Dios ya nos ha dado. Aún lo que nos dio estando nosotros en desobediencia. Ahora es el día de salvación. Reconcílense con Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, tú eres grande, increíble. Qué amor tan increíble, tan grande que tú tienes. Qué Dios más increíble que eres. Gracias por tu perdón, por lo que te costó. Te agradecemos porque entendemos que ni siquiera tenía nada que ver con nosotros, sino completamente con tu Padre, para quien es toda la gloria. Para ti, para quien es toda la gloria. No es para nosotros. No tenemos nada de qué jactarnos. Te pedimos, Señor, que todos esos dones que nos has dado, que nosotros sepamos administrarlos de una manera que te honra, que es para tu gloria, Señor. Que sepamos nosotros ser mayordomos sabios y no siervos inútiles. Te pedimos que nosotros prosperemos en todas esas cosas que son para ti, Señor. Y que todo lo que no es de tu agrado, que tú lo deseches, lo consumas completamente de nuestra vida y nos limpies de toda maldad, como así tú dices que haces. Señor Jesús, te damos gracias en este día por tu palabra. Y si hay uno solo aquí, Señor, que se da cuenta que te ha estado deshonrando en su vida, despilfarrando todas esas cosas que tú nos has entregado para administrarlos para tu honra, que se arrepienta, Señor, que sea reconciliado contigo, Señor, que produzcamos nosotros frutos de amor, frutos de arrepentimiento para tu gloria, para tu honra, para santificación, con el fin de la vida eterna, Señor. Te agradecemos por lo que tú haces y por cómo tú nos corriges, por cómo tú nos amas. En nombre de Jesús. Amén.